Buenas tardes a todos, señores y señores, prensa acreditada, funcionarios que nos acompañan, señor presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el señor presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Esteban Bullrich, y funcionarios. Agradecemos también la presencia del ministro de Economía, Hernán Lacunza, en cumplimiento de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Estamos aquí hoy presentando el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y recursos para el año 2020. Vamos a tener una presentación del ministro Lacunza, donde hará referencia a los principales lineamientos del proyecto de presupuesto, y después, en los días sucesivos, continuaremos con el tratamiento del presupuesto en la comisión. Así que, sin más, le doy la palabra al ministro Lacunza. Buenas tardes, autoridades de la Cámara, señores diputados, señoras diputadas, público en general. Para mí es un honor estar en esta casa para presentarles el proyecto de presupuesto general de ingresos y gastos de la Nación para el año 2020. Es el último trimestre de este primer mandato del presidente Mauricio Macri. Estamos en vísperas de una elección presidencial en octubre y noviembre, y creo que es una buena oportunidad para salir un poquito de la coyuntura del día a día y trazar una mirada más panorámica, dado que el presupuesto es una ley anual, salir un poquito del día a día y trazar una panorámica de cómo llegamos hasta acá, cómo fue la evolución de estos 4 años, y sobre todo también compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a las perspectivas que se abren de 2020 en adelante para la Argentina. En primer lugar, si nos medimos por las variables convencionales para medir el bienestar, seguramente las dos que más definen el bienestar de las familias, el empleo y la inflación, los resultados de estos 4 años han sido inferiores a los esperados. Seguramente todos coincidimos, y yo no voy a analizar aquí, todos coincidimos que en esa performance, en esa trayectoria, ha habido una combinación con distintas dosis que cada uno sabrá ponderar, una combinación de herencia, de inconsistencias o descoordinaciones en el programa económico, y de algunos factores externos, casuales, fortuitos, como la severa sequía que tuvimos el año pasado, o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes en el segundo trimestre del año pasado. Respecto al primer factor, a la llamada herencia, no voy a abundar en juicios de valor, porque seguramente no es menester aquí polemizar quizás un debate que nos interesa más a los dirigentes políticos que a los ciudadanos de a pie. Simplemente mencionar como punto de partida que veníamos de un ciclo corto de los 4 años previos, donde no había habido generación de empleo privado, había habido una alta inflación, aún con alguna distorsión y represión de precios relativos, en particular del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos regulados, un agudo desequilibrio fiscal y un desequilibrio externo latente, con alguna represión al comercio exterior, con alguna limitación para las importaciones. Traje allí algunos gráficos y cuadros para compartir con ustedes e ilustrar parte de las reflexiones que quiero dejar hoy aquí en esta casa en el marco de la presentación del presupuesto. Indudablemente ese triángulo, ese trilema, ese triángulo de las Bermudas, déjenme llamarlo así, inicial, con 3 vértices
que eran desafiantes en materia de la distorsión que había en precios relativos, tipo de cambio atrasado y las tarifas de servicios públicos, la inflación y el crecimiento, seguramente constituyen pares dilemáticos o dilemas entre los tres vértices, donde es muy difícil al mismo tiempo poder corregir un atraso cambiario y las tarifas rezagadas y al mismo tiempo poder bajar la inflación. Y eso quedó de manifiesto en 2016 con la aceleración inflacionaria que hubo aquel año que había terminado el año anterior en 28% y se elevó al 40%. Del mismo modo, en el lado derecho de ese triángulo es muy difícil subir las tarifas y subir el tipo de cambio y al mismo tiempo recuperar inmediatamente el crecimiento, porque el impacto inicial de la suba de tarifas tiene una baja del ingreso disponible de las familias y entonces eso afecta al consumo. La suba del tipo de cambio provoca una incertidumbre nominal, atenta obviamente contra las proyecciones de consumo, pero sobre todo de inversión, y eso terminó definiendo que en aquel año 2016 tuviéramos un año recesivo y por supuesto también están presentes las lógicas tensiones de corto plazo al menos que hay entre la inflación y la reactivación, por lo menos en primera instancia, hasta que se consiga colocar a la economía en su sendero de equilibrio. Por la magnitud de los desequilibrios, por las restricciones de carácter social, donde había casi un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza, por las capacidades políticas, por el espacio político con minoría en ambas cámaras, probablemente el gradualismo no haya sido tanto una elección como una imposición de la realidad. Y por supuesto, ese gradualismo, sobre todo en materia fiscal, tuvo que ser financiado en esa transición con deuda, con la emisión de deuda, que dada la ausencia de un mercado de crédito local profundo, en general se fue a financiar en mercados externos. En 2017, a pesar de ese trilema, de esos dilemas entre vértices que había, en 2017, sin embargo, logró recrearse una especie de círculo virtuoso y la inflación había empezado a converger a valores, por lo menos había empezado a descender del 40 al 25% en 2017, el producto se aproximaba a su sendero de crecimiento potencial, en el orden del 3,5% del crecimiento anual, 4% en el primer trimestre de 2018, y se había empezado a bajar el déficit fiscal porque, bueno, se había podido empezar a bajar los subsidios a los consumos de transporte y energía mediante la adecuación de las tarifas que estaban rezagadas. También se había empezado a trabajar en el gasto no prioritario y con un plan antiinflacionario y de infraestructura, no antiinflacionario, de infraestructura, en particular en los sectores de energía, rutas, obras viales y transporte. También a fin de 2017 se pudieron concretar en esta casa reformas estructurales como una reforma tributaria, un consenso fiscal con las provincias que empezó y continúa una baja también parsimoniosa pero persistente de los impuestos que reclama nuestra producción para poder ser competitivo con nuestra fuerza productiva, para poder competir con el resto del mundo. No obstante, ese, déjenme llamarlo, círculo virtuoso de 2017 se había interrumpido prematuramente en el segundo trimestre de 2018. Seguramente, como ocurre a menudo, los detonantes fueron de origen externo, lo que yo llamé recién algo de mala suerte, una sequía inédita en las 5 décadas previas, una suba de la tasa de interés internacional. Pero eso no es excusa porque indudablemente esas cosas ocurren cíclicamente y evidentemente sobre todo el esquema monetario y cambiario de los 2 años y medio previos no alcanzó a ser robusto para poder hacer frente a ese tipo de
shocks externos. Y en abril de 2018 sufrimos una crisis financiera, cambiaria, que después se trasladó al sector real, con una volatilidad del tipo de cambio, una suba de la tasa de interés para defender la estabilidad del sistema financiero o de los depósitos de los argentinos y limitar la dolarización o el traspaso a moneda extranjera. Allí empezaron dudas sobre la continuidad o la sustentabilidad social y política de las reformas pendientes, pero indudablemente la falta de un esquema fiscal y monetario robusto fue un terreno fértil para que esos detonantes externos interrumpieran aquel círculo virtuoso del año anterior y principio de 2017 y principio de 2018. El corte del crédito voluntario en aquel momento sugirió o derivó en acudir a un préstamo stand-by de acceso excepcional con el Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que sustituir deuda privada que estaba contraída a un ritmo de manos privadas, que estaba contraída a una tasa promedio del 6,5% por préstamos del Fondo Monetario que están a tasas inferiores al 4%, con la idea también o con el propósito de no tener un corte abrupto del financiamiento y obligar a un ajuste fiscal muy severo y además repentino, y eso es lo que ha estado vigente en el último año y medio. A pesar de la estabilización financiera y cambiaria del último cuarto del año 2018 y el primer cuarto del año 2019, y una incipiente recuperación de la actividad, sobre todo en el segundo trimestre de este año. Recién me compartía los últimos datos que estamos recogiendo de la economía real de junio y julio, me lo compartía el ministro de Producción, como se veía ya una franca recuperación en los niveles productivos en el mes de julio. Indudablemente la incertidumbre electoral, en primer lugar, nos fue acortando los plazos de renovación de la deuda, y sin hacer, insisto, porque no es nuestro propósito, sino más bien describir objetivamente la trayectoria financiera de estas últimas semanas, tras las elecciones primarias hubo una reacción del mercado donde se duplicó el riesgo país, hubo una depreciación nominal del orden del 25% de la moneda local, y se redujeron drásticamente las posibilidades de renovación de la deuda de corto plazo de la Argentina, que hasta ese momento venían renovándose en los 3 meses previos en una proporción del 88% de los vencimientos. Las dos subastas de deuda posteriores, de corto plazo, posteriores a las elecciones primarias, promediaron un 5%, poniendo límites a la posibilidad de continuar con ese tipo de financiamiento, lo que obligó, como es de público conocimiento, a extender los plazos de la deuda de corto plazo, siempre privilegiando a las personas humanas para que no se vean afectadas de sus ahorros y de sus inversiones, y también a implementar un régimen de control de capitales o control cambiario, también concentrado en las personas jurídicas, que afectan solamente al 98%, al 2%, o eximen al 98% de las operaciones cambiarias de los particulares, y sin afectar, porque nos parece que es importante dejar abiertos los canales normales del comercio exterior para que la economía real sufra menos de lo necesario. De ninguna manera estoy diciendo que es inocuo, pero sí afectarla lo menos necesario. Son medidas incómodas, no propias de un país para desarrollar un país, pero sí son medidas necesarias para evitar males mayores sobre el mercado cambiario y efectos sobre la inflación que terminen afectando sobre todo a las clases de ingresos medios, ingresos bajos, que tienen menos capacidad, menos posibilidad de defenderse frente a las turbulencias financieras y cambiarias. Un capítulo aparte merece la situación de la deuda pública. Como dije anteriormente,
podemos cambiar el gráfico. Como dije anteriormente, la deuda fue el instrumento para suavizar el impacto social de cualquier convergencia al equilibrio del resultado fiscal. Al fin y al cabo, la deuda siempre es la suma de los déficits de un periodo, con lo cual es difícil al mismo tiempo criticar o cuestionar el aumento de la deuda y el presunto ajuste del gasto público, porque una cosa es lo contrario de la otra. Como todos sabemos, siempre lo que aquí a veces se llama ajuste, en otros países se llama responsabilidad fiscal, porque la irresponsabilidad fiscal nunca la pagamos los funcionarios o los gobernantes, sino que la terminan pagando los contribuyentes y los vecinos. Allí está la deuda, la evolución de la deuda en estos años en términos del producto, que lo que ven allí es que tiene un piso en el año 2015 cercano al 50%, y al pasar del 50 al 85% no es más que el reconocimiento de deuda anterior. ¿Se acuerdan de los holdouts o de los tenedores de deuda que no habían entrado a las negociaciones de deuda del ciclo anterior, que incorporaron un 12% adicional? Y lo que siguen son los déficits de los años siguientes, también en términos de producto, los déficits financieros del Tesoro, que explican exactamente la evolución de esa deuda. Por eso insisto en que la deuda es la suma de la variación de la deuda, es la suma de los déficits de un periodo. Podemos cambiar el gráfico. Allí está cómo fue para qué fue emitida la deuda en distintos años, en 2016 y en lo que va de 2019, y se ve que en aquel primer año la mitad de la deuda emitida, el 52% de la variación de deuda, fue para financiar el déficit fiscal de ese año, mientras que en la actualidad es todo para renovar deuda vigente, para refinanciar deuda vigente. Esto es lo que hace que a partir de acá, a partir de que se consiga el equilibrio fiscal primario o el financiero, pero cuando se consiga el equilibrio fiscal ya va a dejar de crecer la deuda, y eso es lo que le va a dar sustentabilidad en la trayectoria de mediano plazo. Por eso nos parece tan importante consensuar con las distintas fuerzas políticas la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal intertemporal. Por supuesto que aquí son bienvenidas todas las posiciones, todos los enfoques, todas las escuelas del pensamiento. Lo que sí tenemos que tener en claro es que todas las escuelas son bienvenidas, pero no podemos arrastrar inconsistencias. Me refiero con esto a que no podemos pensar los lunes que podemos bajar impuestos, los martes que tenemos que subir subsidios y los miércoles que tenga que bajar la deuda, porque eso no sucede. La deuda del miércoles es resultado de lo que hagamos con los impuestos los lunes y con el gasto y los subsidios los martes. Esto es una forma figurada de decir que la economía es un sistema de distintos equilibrios múltiples con vasos comunicantes, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que analizamos algún aspecto en particular de ese organismo o de ese sistema. Fíjense aquí también como digo, la deuda es la suma de los déficits de varios años. Los déficits tienen alta persistencia. Para poner también un ejemplo ilustrativo, si hubiéramos tenido, persistencia, es muy difícil, muy costoso, social y políticamente, y por supuesto muy antipático bajar el déficit, pero si hubiéramos tenido superávit primario al principio de la gestión en el año 2016, hoy la deuda en manos de sector privado, la deuda argentina, el sector privado y de organismos internacionales, sería el 30% del producto en lugar del 54% actual. Con lo cual, claramente eso está mostrando la persistencia del déficit fiscal, cómo termina repercutiendo. La deuda es un espejo de ese déficit fiscal.
La deuda actual es el 85% del producto, pero del cual el 31% está en manos del sector público. Lo que les decía recién, en manos del sector privado solamente es el 33% del producto, la deuda. La verdad que si esto es alto o bajo, bueno, lo dejo a consideración de los analistas. Lo que importa es la capacidad de repago. A nuestro juicio no existe un problema de solvencia, sino un problema de liquidez. Motivado por la incertidumbre electoral en la coyuntura, pero realmente hoy no existe crédito voluntario para el sector público argentino, más bien fundado en falta de certeza respecto a la trayectoria fiscal futura, o por lo menos esa es la percepción de los acreedores. Por eso nos parece importante que podamos consensuar en todas las fuerzas partidarias, dar certezas, dar certidumbre sobre la trayectoria, sobre el perfil de deuda y también sobre la trayectoria fiscal esperada como una forma de poder situar a la deuda y mostrar que la deuda argentina está en una trayectoria sustentable y poder encarar una negociación voluntaria con los acreedores. Déjenme superar este capítulo más coyuntural que estuvimos recorriendo hasta acá. Primero, de los 4 años de este mandato. Segundo, el capítulo más específico respecto a la deuda pública. Y tratar de pensar un poquito más panorámicamente, salir de las tensiones actuales, que a veces nos agobian en el día a día, y poder proyectar más a mediano plazo. Una vez que se haya superada, se va a ver superada inexorablemente en un par de meses la incertidumbre electoral, y hablar un poquito de las perspectivas de 2020. Como ustedes saben, y aquí hay muchos hombres que vienen de regiones agrícolas, de producción agrícola, la cosecha y la siembra no son simultáneas, y eso es particularmente importante para la economía, e inclusive no todos los cultivos tienen un ciclo anual o estacional, sino muchas veces tienen ciclos plurianuales, donde se siembra hoy y se cosecha dentro de varios años adelante. Con esto quiero decir, se han hecho reformas estructurales en estos años que son una buena plataforma, un buen punto de partida para proyectar la Argentina hacia adelante. Que están allí descritos, esos 10 puntos, creo que son una buena base. De ninguna manera voy a pensar que esto tenemos que consensuar entre todos, pero sí tenemos que pensar en qué estamos de acuerdo y en qué no, para poder construir la Argentina del futuro. En primer lugar, no sé dónde se maneja eso. En primer lugar, déjenme hacer un poquito de una explicación más didáctica de este gráfico, que es lo que yo llamo los cuadrantes de salud o enfermedad macroeconómica. El cuadrante que está arriba a la derecha es lo que llamo la de la macroeconomía sana, que es la de los superávit gemelos. En el eje vertical nosotros miramos el ahorro público, cuando hay más ingresos, cuando hay más recaudación que gasto, estamos del horizontal para arriba, con lo cual ahí no hace falta emitir pesos, no va a haber inflación, no hace falta emitir deuda, no va a crecer la deuda. En el eje horizontal es la relación de la Argentina con el resto del mundo, perdón, en el eje vertical, la Argentina con el resto del mundo. A la derecha del eje vertical, la Argentina está produciendo más de lo que consume, con lo cual no hace falta deuda externa, y cuando está a la izquierda está consumiendo más de lo que produce, con lo cual hace falta financiamiento externo. Bueno, el cuadrante virtuoso, y no casualmente vamos a ver en el recorrido de la Argentina de las últimas 2 décadas cómo fue cambiando la posibilidad de crecer y por lo tanto de bajar el desempleo y bajar la pobreza, que es lo que todos queremos, de acuerdo a cómo estamos situados en estos dos frentes. Allí vemos la evolución entre 2004 y 2007, a la salida de la crisis de 2001-2002,
la economía en ese momento podía crecer a un ritmo de lo que se llamaban en ese momento tasas chinas, cercano al 9%. Entre el año 2007 y 2011 se perdieron esos superávit gemelos, tuvimos casi un resultado neutro a fines de ese ciclo en 2011 y la economía ya empezó a crecer la mitad, menos de la mitad, 3,6% y a tener inflación. En el ciclo siguiente directamente nos internamos profundamente en los déficits gemelos, tuvimos tanto déficit externo, casi 4 puntos de déficit primario, déficit fiscal y también déficit externo, casi 3 puntos de cuenta corriente sobre producto. Y ahí la economía entró en esta inflación, o sea, casi nulo crecimiento, 0,4 promedio e inflación. Y durante este gobierno, donde los resultados en materia de crecimiento e inflación, como dije al principio, fueron inferiores a los esperados, fue moviéndose a lo largo de ese último cuadrante inferior a la izquierda, pero tratando de retornar al cuadrante de la salud, al cuadrante de los superávit gemelos. Bueno, a fin de este año vamos a estar de nuevo en el punto de origen. Y el proyecto de presupuesto que compartimos hoy con ustedes procura situar a la Argentina nuevamente arriba a la derecha en los superávit gemelos, en el superávit fiscal y superávit externo. Haciendo una relación lineal entre esos superávit gemelos y el crecimiento, como se ve allí, creo que la plataforma de despegue para la Argentina, para el ciclo político, el mandato que se inicia en un par de meses o en 3 meses casi, tiene mejores perspectivas que si estuviéramos todavía internados en el cuadro de los déficits gemelos. El superávit o el equilibrio fiscal primario, como se ve allí, no fue conseguido linealmente. El primario son las columnas verdes. Se empezó con un déficit de 3,8, que cuando se suman intereses se llega al 5,1. Los 2 primeros años no tuvo una evolución favorable, sino que más bien se mantuvo en el mismo rango, y recién después, sobre todo el verde, el azul es un poquito exógeno porque son los intereses sobre la deuda. Hay poco por hacer eso, más que bajar el nivel de deuda, que depende de la parte verde. O sea, cuanto menos déficit tengamos, menos deuda va a haber, pero sí se ve allí una contracción bastante importante del déficit primario en los años 2018 y 2019, y el proyecto de presupuesto que presentamos hoy prevé un superávit de 1% del producto para el año próximo y de un déficit financiero total de 2,3 puntos del producto. Adelante, por favor. Lo que se agrega allí son lo que veíamos antes son los números oficiales. Por supuesto que hay efectos arrastre y efectos no contabilizados, que en 2015 llevaba el déficit un poquito más abajo, porque había ingresos extraordinarios no permanentes o anticipados del año siguiente, o bien porque había una devolución pendiente de ingresos a las provincias que hubo que hacer en los años sucesivos, entonces el punto de partida era un poquito peor que el contable, pero también debo decir, por ejemplo, que en 2016 y 2017 el resultado fiscal estuvo ayudado temporalmente, pero no de manera permanente, por el blanqueo de aquellos años que brindó recursos extraordinarios. Esto es para hacer una comparación homogénea y justa de la trayectoria fiscal, pero lo único que quiero señalar ahora, o lo importante, es mostrar que la importancia del equilibrio fiscal primario por ahora y consolidado en algunos años, de modo de detener el incremento de la deuda. Otro punto importante es la presión tributaria, la incidencia de los impuestos sobre la producción y el consumo privado, que todos sabemos que es muy elevada, pero que en estos años bajó 3,2 puntos del producto, 2 puntos y medio de la nación, 0,7 de las provincias. De la nación pasó de 25,8 a 23,5. Los impuestos nacionales bajaron
La incidencia de los impuestos nacionales bajó tanto para las personas, para el impuesto a las ganancias, por los sucesivos aumentos que esta Casa dispuso del mínimo no imponible. Bajaron las retenciones agrícolas, que hoy son aproximadamente 7%, son 4 pesos cada 57. Eran 22% la que no es soja en el año 2015. Bajó la alícuota promedio de bienes personales de 1% a 0,66%. Bajó el impuesto al cheque, que ahora se puede computar una parte a cuenta de ganancias. Bajaron los impuestos al trabajo, que tiene niveles de la Argentina de hace varias décadas, cuando el empleo era un factor abundante y no un factor escaso como es hoy en día. Que también se subió el mínimo no imponible a partir del cual se tributan impuestos al trabajo, y las provincias bajaron ingresos brutos y sellos, que son 2 impuestos muy distorsivos que atentan contra la producción, la competitividad y la generación de empleo. Entre todas esas medidas, que a veces pasan un poco inadvertidas en la pasión con la cual celebramos el debate público, entendemos que también es un pilar para apalancar la producción argentina en el futuro a partir de menos costos impositivos. Un cuarto factor es el resultado fiscal de las provincias, que también pasaron de un déficit de 0,7 del producto a un superávit del 0,4 del producto del año pasado, y 0,2 proyectado para este año. Esto se dio a partir de la automatización de muchos recursos de origen nacional. Las provincias participaban en el 40% de la recaudación nacional, hoy lo hacen en el 47%, y el año que viene van a ser en el 50% de los recursos de origen nacional, de la recaudación de impuestos nacionales, y también del ejercicio responsable de austeridad que hicieron muchas administraciones provinciales en el gasto. Es una obligación la austeridad en el gasto público, porque el dinero no es nuestro, sino de los contribuyentes. Y de instituciones fiscales que también se consolidaron en esta Casa, como el consenso fiscal celebrado a fines de 2017, que estimuló la baja de esos impuestos distorsivos, o la ley de responsabilidad fiscal, que también incentivó a las provincias a adecuar sus gastos a sus ingresos para no caer en persistentes desequilibrios que, como dije antes, terminan pagando los contribuyentes. Un factor adicional es el equilibrio externo, lo que caracterizaba antes como la diferencia entre lo que producimos y lo que consumimos. Cuando consumimos más de lo que producimos, como se ve en la fila de arriba, con ese signo negativo, de alguna manera nos tenemos que financiar. Hay distintos ciclos de la historia de la Argentina de los últimos 20 años. En el ciclo virtuoso post-crisis de 2002, había ahí superávit fiscal y superávit externo, lo que llamaba antes superávit gemelos, y eso permitió desendeudarnos. Ya en 2011 eso se había perdido. En 2015 ya teníamos déficit de 3 puntos del producto y se financiaba con reservas. En 2016 y 2017 seguimos con déficit y eso se financió con deuda. En 2018 seguimos con déficit y se financió con el Fondo Monetario, que sustituyó otro tipo de deuda. Y en 2019 y 2020 recuperamos el equilibrio, con lo cual no habrá, si seguimos en esta trayectoria, no habrá necesidad de incrementar la deuda en los años sucesivos. Como veíamos en algún gráfico anterior, la deuda pública argentina en los últimos 2 años no ha subido, sino que ha bajado en dólares. Y eso, bueno, tiene que ver con este equilibrio fiscal y equilibrio externo que permitió esa trayectoria de deuda. Ese equilibrio externo, pasamos de tener un déficit de 27.500 millones el año pasado a apenas 4.000 millones este año, y se prevé un superávit en el año 2020, y eso es lo que está contemplado en los supuestos macroeconómicos del proyecto de ley que hoy traemos a vuestra consideración. Un sexto factor es el tipo de cambio real bilateral, la paridad peso-dólar. Se ve allí que es la mayor en 12 años, es mayor que el promedio de largo plazo, que a precios de hoy sería 46 pesos por dólar. Hoy estamos en 56, 57.
Es casi el doble de la paridad oficial que había en diciembre de 2015, que era 31 pesos de hoy. Es un 60% superior a la paridad que había en abril de 2018, que era 35 pesos de hoy, 36 pesos de hoy, lo cual nos permite presumir que no hay espacio, no hay necesidad, la Argentina no necesita un tipo de cambio más alto que esto, por lo menos para producir y competir, con lo cual presumimos que superada la tensión electoral y las dudas sobre la liquidez de la deuda pública argentina, estaremos a resguardo de shocks cambiarios que tanto trauma ha traído en la historia argentina reciente. Recordemos, son los mismos niveles de tipo de cambio real, bilateral, que había en 2007, y recordemos que en aquel periodo crecíamos a tasas chinas y seguimos creciendo durante varios años, como 4, excepto en el 2009 que hubo una crisis internacional, con lo cual podemos presumir que esos niveles de competitividad-precio, que no son todo, son una parte, son razonables para una economía como la Argentina. Por supuesto que eso no sustituye la competitividad no precio en materia de logística y otros costos, por ejemplo impositivos y otro tipo de sectores donde podemos mejorar. La anterior de esa, por favor. Resultado para robustecer la tesis de la competitividad de la economía argentina, de la producción argentina por lo menos frente al resto del mundo. El año que viene va a ser el 5º año consecutivo de crecimiento de las exportaciones. Eso no pasaba, no pasó en los últimos 10 años. El último registro de crecimiento continuado 5 años era de 2003-2008. Se prevé para este año un crecimiento de 8,5%, para el año que viene en cantidades, para el año que viene del 7%. Claro que eso es clave para superar los típicos problemas de estrangulamiento de divisas apenas empezamos a crecer, y está mostrando esa evidencia de que no tenemos hoy un problema cambiario, por lo menos evidente. Otro punto adicional es la inserción internacional, que va de la mano de esa competitividad. Argentina hoy tiene un grado de apertura, a nuestro juicio no hay desarrollo posible sin integrarnos al mundo, además de los acuerdos comerciales que ha celebrado este gobierno, de los cuales sin duda el más importante es el de la Unión Europea, que es un estímulo a ganar la competitividad que tenemos, la productividad que tenemos que ganar para competir en un mercado de ingreso de $40.000 per cápita. Miren, si dentro que va a entrar en vigencia plena dentro de 10 años, si en estos 10 años no logramos hacer que nuestros productos sean competitivos, el menor de nuestros problemas dentro de 10 años va a ser la Unión Europea. Todo lo que no hagamos vía reformas lo va a corregir el tipo de cambio, y si no lo hacemos dentro de 10 años vamos a ser igual de pobres en dólares, los salarios en dólares van a ser iguales que los deprimidos salarios en dólares que hemos tenido en los últimos años, más allá de la volatilidad del tipo de cambio que a veces engaña un poco la percepción. Adelante, por favor. Otro factor importante es la infraestructura, la logística, que obviamente influye en el acceso de los productos argentinos al exterior. Simplemente para mencionar algunos datos ilustrativos, el costo de transporte por el cambio en los camiones, escalados y bitrenes ha bajado entre 8 y 36% estos años. Los costos portuarios de Buenos Aires son inferiores a los de San Pablo. El costo de la energía, en particular del gas, en Buenos Aires es mucho más bajo, por mencionar un solo factor de producción, que en San Pablo. Un contenedor en 2015 en un puerto costaba unos $500 por contenedor, hoy cuesta unos $200 por contenedor, que indudablemente eso contribuye a que podamos insertar a nuestra producción en el mundo. Para terminar este capítulo, mencionar la robustez del sistema financiero, también como un factor para apalancar a Argentina del futuro. No solo es seguramente el más líquido del mundo, sino con altos niveles de solvencia, muy por encima, o sea, de capitalización, muy por encima de lo que requieren los estándares internacionales, sin descalce de moneda. Los bancos tienen sus activos y sus pasivos
en moneda extranjera calzados, o sea, los depósitos en dólares tienen respaldo entre las reservas que tienen los bancos y los préstamos en dólares que tienen otorgados, con lo cual no hay ningún riesgo ahí de monedas, como sí lo había en otro momento, y no están expuestos al riesgo del sector público, como sí lo estuvieron en el pasado, no tan reciente, sino más bien remoto, con lo cual es también un pilar sobre el cual se puede construir la Argentina del futuro. Respecto al, ya para ir terminando, respecto al proyecto de presupuesto que ponemos a vuestra consideración, aquí compartimos los supuestos macroeconómicos que prevemos para el año 2020. Por supuesto que las tensiones cambiarias y financieras de este semestre no son gratis en términos de actividad. Se prevé que el año termine con una caída del producto del orden del 2,5%, 2,6%, y la inflación en el orden del 53%. No obstante, entendemos que superada la incertidumbre electoral y despejada la incertidumbre sobre la capacidad de repago de la deuda, la Argentina podrá retomar el sendero parsimoniosamente alcista, pero alcista al fin que traía antes o hasta durante el segundo trimestre de 2019. El escenario internacional que obviamente nos va a acompañar el año que viene. Aquí somos tomadores de proyecciones que hacen organismos internacionales y algunos estudios privados. Se prevé un crecimiento del Producto Mundial del 3,5% frente al 3,2% de este año, en parte por los estímulos monetarios que hicieron los bancos centrales, sobre todo los países desarrollados, en la última ronda de definiciones que hicieron de política monetaria. En particular, los socios comerciales argentinos, desde el 2,4% que van a crecer este año, pasarían a crecer 2,7%, y en particular Brasil, que este año prevé un crecimiento del 0,8%. El consenso es que el año que viene tenga una expansión del orden del 2,1% del producto. Entre los factores de riesgo no podemos dejar de mencionar, bueno, la eventual disputa comercial entre Estados Unidos y China, bueno, que finalmente el Reino Unido tenga una salida ordenada de la Unión Europea, y un lamentable factor que tengo que agregar hoy es que la escalada terrorista, por ejemplo, que hoy está pegando en el mercado de combustibles, pueda ser controlada y no genere daños mayores. Decía que la macroeconomía local, superada la incertidumbre electoral, podremos retomar la trayectoria parsimoniosa pero alcista que había antes de las elecciones primarias. Y acá hago caso omiso a quien gane las elecciones. Me parece que eso puede suceder con cualquiera de los candidatos, con exportaciones como el motor más dinámico de esa demanda agregada. Como decía antes, vienen creciendo a buen ritmo en cantidades, con cantidades exportadas cerca de su máximo histórico, donde se espera una buena cosecha porque hay buenas perspectivas de siembra o intenciones, y en el caso de la cosecha fina ya sembrada. La maduración de inversiones, por ejemplo, la más notoria es la de Vaca Muerta, que va a seguir, ya empezó a producir exportaciones. Brasil como principal destino, Brasil más dinámico como principal destino de nuestras manufacturas industriales. Alguna recuperación de las importaciones, pero aún así dejará un saldo comercial del orden de los 18.000 millones de dólares, que es superior a los 16.000 millones previstos para este año, pero sobre todo es 26.000 millones de reversión del déficit de 8.000 millones que había en 2017. Y eso entiendo que, bueno, provee las divisas necesarias como para disipar cualquier incertidumbre sobre el mercado de cambio. El consumo privado también recuperándose, es verdad, desde niveles muy deprimidos. Y la inversión lo mismo, aunque no alcanzaría en promedio a superar, dado que parte desde bases muy deprimidas en el cuarto trimestre de este año, en parte por la turbulencia financiera y cambiaria. En el promedio, en el año próximo sería por debajo de los registros de este año. La inflación, que este año terminaría en 53%, se prevé 34% para el año próximo, con un tipo de cambio
que podría terminar el año próximo en 75 pesos por dólar desde los 58 actuales. Eso es una variación nominal del 29%, o sea, muy parecida a la inflación. Prevemos una trayectoria del tipo de cambio muy semejante a la inflación. Y tomando ambas variables, pero en lugar de diciembre contra diciembre, en promedio, la inflación de este año del 54%, en promedio sería 43% el año próximo, y el tipo de cambio de 67 pesos por dólar también, en promedio al de este año, sería un 40% superior, o sea, muy parecida a la inflación promedio. La política fiscal, que finalmente es la que se define en el presupuesto, en la ley que ustedes consideren y aprueben, en el proyecto que hoy traemos a vuestra consideración, prevé un superávit primario de 1 punto del producto desde el déficit de medio punto que se espera para este año. Esto es una mejora de 5 puntos porcentuales respecto a 2015. Recuerdan ustedes que era un déficit de 3,8%. También, por ejemplo, 5% respecto a 2017, que fue el déficit muy parecido al de 2015, el primario estoy hablando, con gastos creciendo menos que los ingresos. En el tercer trimestre de este año se va a sobrecumplir por 11º trimestre consecutivo la meta fiscal. Esto es casi 3 años de cumplimiento de las metas, y eso nos habrá permitido ahorrar necesidades de financiamiento, o sea, de emisión de deuda por 15.000 millones de dólares. Se mantienen la reforma tributaria que en esta casa se aprobó a fin de 2017, con todos los supuestos que eso implica en materia de ganancias, contribuciones a la seguridad social, el consenso fiscal de 2019, el gasto operativo baja en particular porque no va a haber el año que viene gastos electorales. Sí se prevé una suba en términos reales de alimentos y medicamentos y política de salud. El componente del gasto primario de mayor aumento, en parte por el rezago que hay entre la variación de los precios y la variación de esos índices, es el de jubilaciones y asignaciones familiares. Los intereses siguen en el orden del 3,3% del producto, y eso terminaría con un déficit financiero de 2,3% de Argentina, del producto. El gasto de inversión, obviamente hay una parte no previsible, que es la posibilidad, la potestad de ampliaciones de inversión por fuentes externas a las presupuestarias, que este año se usó en 40.000 millones de pesos. Sin eso, el gasto de inversión tendría un aumento del 23%. Si se repitiera el año próximo lo mismo que este año, el aumento de la inversión pública sería del 42%, semejante a la inflación. Adelante, por favor. Esa es la inversión total pública prevista para el año próximo en términos de producto. También se mantiene, fíjese que está siempre rondando entre el 4,3 y el 4,9% del producto, sería 4,6 el año próximo. Y para terminar, mostrar la descomposición de ese gasto previsto, donde el gasto social, el gasto llamado de servicios sociales, crece del 74 al 78% del gasto primario. Como decía, lo que más aumenta es seguridad social y ciencia y técnica. Esos cuadros se los dejamos para que los puedan analizar más detalladamente con vuestros equipos. Y eso también se refleja en el gasto por jurisdicción, donde los ministerios que más crecen en su presupuesto son salud y desarrollo social y educación, ciencia y tecnología. Para terminar, como he dicho en otra oportunidad en las últimas semanas, ningún gobierno puede solo, ningún gobierno puede hacer reforma solo, ni este, ni el anterior, ni el próximo. Es un mal que tengamos que repensar, resetear la economía cada X años, cada vez que empezamos un periodo presidencial. A veces la pasión por el debate, en el debate público solemos resaltar nuestras diferencias.
Me parece que a veces soslayamos nuestras coincidencias, porque que las tenemos y bien valen, y hoy las tenemos y hace algunos años no las teníamos. Por ejemplo, a veces tenemos diferencias ideológicas que algunos ilustran con la palabra grieta, casi viscerales, pero la verdad que la democracia nos debemos 36% de pobreza y 69% de inflación en los últimos 36 años desde que recuperamos la democracia. O sea, no ha dado resultados, los resultados que todos soñamos en materia de bienestar, con gobiernos de todo tipo, de todos los partidos y de todos los proyectos y programas económicos que todos conocemos. Sin embargo, a ninguno de nosotros se le ocurre cuestionar a la democracia republicana como forma de gobierno y como pilar del contrato social en el cual elegimos vivir. Ese es un consenso fundamental que a veces lo tomamos como dado, pero hace 36 años no era tan obvio. Otro consenso que tenemos es que la protección de los más vulnerables no se negocia. Y ahí mostré que el gasto social va a ser el 78% del gasto primario, y eso fue algo que este gobierno robusteció en base a lo que había hecho el anterior. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que fue una idea de la oposición, según entiendo, no importa, bajo el gobierno anterior, porque el gobierno anterior implementó y que este amplificó y robusteció. Y ahí también creo que tenemos un consenso. Y que tenemos que empezar a construir consensos en materia de política económica, así como lo hicimos en política y en las prioridades sociales. Y escucho no digo con alegría, pero sí con esperanza, que todos los candidatos presidenciales y las fuerzas políticas hablamos de equilibrio fiscal, que no era tan obvio. En los últimos 100 años tuvimos 91 años de déficit, así que no era obvio. Que la inflación no es una forma genuina de financiar el déficit, porque la pagan los pobres. Ese también es otro consenso que creo que empezamos a tener. Que la deuda tiene un límite, que así como la inflación o la emisión no es un mecanismo de financiamiento permanente, tampoco lo es la deuda, que eso depende del equilibrio fiscal. Que las estadísticas públicas tienen que decir la verdad, eso también lo escuché con alegría de todos los candidatos presidenciales. Y hay otras cosas donde no está tan claro. No sé si hay un consenso sobre que el camino del desarrollo es una economía abierta o una cerrada. Ahí tenemos que discutir. Pero creo sí que una base para el próximo periodo es que tengamos claro que necesitamos una coalición, no digo una coalición partidaria, pero un consenso sobre dos objetivos que son una coalición proexportadora, para darle viabilidad a cualquier programa económico que queramos implementar, para que no se asfixie por la escasez de dólares, que es lo que pasa en la Argentina en los últimos 60 años, o 50, y una coalición pro empleo privado, porque el empleo privado es el gran organizador social y es lo que nos va a permitir corregir la pobreza y el desempleo de manera permanente. Y así que bueno, que la democracia que tenemos de hace 36 años empiece a saldar la deuda a un tercio de pobreza a un tercio de los argentinos. Muchas gracias.